Después de haber organizado los dibujos del proyecto, plantas, cortes, fachadas, etcétera, con sus respectivas anotaciones y convenciones, como de hecho se encuentra este proyecto, que es una vivienda de la arquitecta Lilian Paz. Entonces, la etapa siguiente es organizar los planos. Es decir, necesitamos ahora definir una escala de impresión de los dibujos y el formato de papel para que sean impresos. En principio lo vamos a hacer con impresión de tipo PDF, pero también pueden ser llevadas directamente a un servicio de impresión o de ploteo para que desde el archivo de AutoCAD se pueda imprimir. Ahora, sin embargo, hacerlo a formato PDF tiene sus ventajas. Primero, es una información que puede ser compartida con muchos usuarios sin que ni siquiera haya necesidad de que tengan AutoCAD. Y ellos podrían también hacerlos imprimir en un sitio donde haya plotter disponible. Igualmente los pueden visualizar porque el PDF ustedes conocen que es un formato muy universal y que puede ser visible en cualquier computador solo con que tenga instalado el sistema Windows. Incluso la mayoría de los celulares hoy en día también, por supuesto, los leen, los pueden abrir. Entonces, el otro punto es que si hacemos las impresiones en PDF, podemos tener como una revisión previa de cómo va a quedar impreso el dibujo antes de que lo enviemos directamente al dispositivo de ploteo, minimizando así posibles errores que de pronto que puedan aparecer y que impliquen tener que repetir el ploteo y perderle el costo de impresión anterior. Entonces, con esto, definitivamente sin necesidad de que tengan un plotter a la mano, podemos controlar y revisar cómo van a quedar los dibujos cuando se impriman. Ahora, esta parte en AutoCAD puede trabajarse de dos maneras. Una es organizar los formatos directamente en el espacio modelo donde estamos ahora, pero en todas las versiones de AutoCAD y sobre todo especialmente a partir de la versión 2000, Autodesk propuso un sistema que tiene sus grandes ventajas que se llama el espacio papel. A veces aparece simplemente con nombres genéricos como layout o como Word algunas plantillas del programa, pero que en realidad son paper space. Fíjese que si uno pasa, por ejemplo, acá, ahora ya lo que vemos más que el dibujo construido con sus entidades es como una hoja de papel en blanco. Y esta hoja de papel, pues, necesita ser primero configurada para que concuerde con el tamaño y la escala que vamos a utilizar. Entonces, la escala que se maneja en el papel es 1:1, pero luego, ahorita vamos a ver que los gráficos aquí al interior nosotros los organizamos de acuerdo a la escala o a las escalas, porque puede haber varias escalas en el mismo papel. Entonces, primero para tener aquí el papel con el formato estándar del medio, o sea, el tamaño que queremos, hacemos
uso de esta operación. Colocamos el puntero encima del nombre del layout, clic derecho y vamos a Page Data Manager, configuración de página, Modify. Ahora, siempre le recomiendo primero iniciar por esta parte de seleccionar el dispositivo de impresión, plotter o printer. Y en el caso es de DWG a PDF, que es lo que estamos diciendo que empezamos a hacer. Revisen que aquí esté la unidad del sistema de medida que ustedes manejan, por ejemplo, milímetros. Y en milímetros ahora buscamos el tamaño del papel que seguramente ya tenemos pensado para estos planos. Yo, por ejemplo, voy a coger un papel tamaño 1000 por 700 milímetros, el cual nos daría en el formato de nuestro medio lo que, el que llamamos un pliego. O en otros países dice que este se llama el tipo B1, el ISO Full B1. Aquí, como dijimos que la escala iba a ser 1 a 1 a la hora de imprimir, entonces le damos 1000 aquí y abajo 1. Bueno, esto simplemente por ahora solo repítanlo. Y acá escojan siempre monocromo. Este tema después lo podemos ampliar en otro video. Y activamos este botoncito de Display Plot Style. Esto es para que en la medida que vayamos organizando los dibujos en el papel, al mismo tiempo tengamos una vista previa de cómo va a quedar, es decir, con qué color se va a imprimir el objeto y con qué intensidad de línea, es decir, si va en blanco y negro o si va alguna cosa a color y si son líneas gruesas o delgadas. O si de pronto ciertos elementos tal vez no aparezcan porque están congelados o apagados. Entonces, siempre conviene dejarlo activado. Es muy simple, solamente seleccionen la casillita y le damos OK. Aquí no vemos como ningún resultado especial, pero en realidad este ya es un papel del tamaño que escogimos. O sea, si lo midiéramos debería medir más o menos 1 metro por 70 centímetros. Podríamos comprobarlo con el comando distancia. Vamos a medirlo así, un poquito al ojo, vea, punto 98, es decir, 1 metro. Y si medimos en el otro sentido, punto 69, o sea, punto 7, dijimos. Pero normalmente los planos nuestros siempre van acompañados de unos rótulos o cajetines. En algunos países también lo llaman a veces machetas. Eso depende de la región. En nuestro medio nosotros lo llamamos rótulos. Y los rótulos son los recuadros que contienen toda la información del plano que se ha conformado con los dibujos que tenemos. Entonces, yo tengo para este proyecto un rótulo ya definido. Entonces, voy a ir aquí a este layout 1. Ahora le ponemos nombres. Y aquí hago un doble clic por fuera para salir. Te voy a seleccionar el rótulo y le doy edición copiar. Me voy a este otro layout y le damos edición pegar. O sea, yo ya tenía este rótulo previamente configurado. Fíjense que ahí viene como con unos colores, sin embargo, apenas lo dejamos sobre el papel, aparece la línea ya no en colores sino en negro. ¿Por qué? Porque se seleccionó la casilla de Display Plot Style, o sea, que visualice el estilo del ploteo o estilo de impresión. Ahora, este, por ejemplo,
Aquí, aunque yo lo moví, ahora le cuadramos la escala, supone que era el primer piso, entonces yo le puedo dar aquí un rename y que no diga layout, sino que diga planta, por ejemplo, P1. No es bueno utilizar nombres muy largos porque se empieza a volver muy extensa la línea de nombres y digamos que aquí vamos a colocar, voy a mirar en el mueble, pero no recuerdo si este tiene dos pisos. Si este tiene un segundo piso, planta primer piso, es que este era planta primer piso. Bueno, en realidad aquí es el mismo, solo que le hicimos unas modificaciones al, al relleno de algunos elementos. Entonces, digamos que el segundo plano va a ser las fachadas y el otro que sean los cortes. Entonces, en ese caso, en este vamos a hacer el rule name, coloquemos fachadas. Ahora, si yo necesito uno para los cortes, puedo sencillamente hacer esto, clic derecho y darle, y no aparezca porque está como en algún comando previo. Me faltaba darle enter allí. Ahora, mire, lo que hacemos es crear una copia, mover o copiar. Entonces, crear una copia y colocarlo en el final. Ok. Y él nos lo duplica, pero nos coloca un nombre con otro número. Entonces, le damos rename y le colocamos aquí cortes. Entonces ya tengo un plano para la planta arquitectónica, otro para las fachadas y otro para los cortes. ¿Cómo hacemos que aquí en realidad aparezca entonces lo que queremos? Entonces, en este sistema lo que funciona es que al papel le abrimos como unos vacíos, unas ventanas, unos viewport, y en esas ventanas aparecen los objetos. Entonces, encuadramos el objeto que queremos mostrar en el plano y además necesitamos ajustar la escala de impresión. Entonces, el AutoCAD tiene por aquí una herramienta que donde ya hay unas escalas predeterminadas. Esto lo vamos a hacer manejando la escala que aparece aquí, por ejemplo, la 1 en 50, que es la que queremos. Y luego con un doble clic por fuera, pues ya queda el plano ahí organizado. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño detalle, es que parte del plano como que no alcanza a salir completamente en este rótulo, así que nos tocaría ampliar el viewport hasta donde nos permita el límite del papel. Y bueno, creo que ahí sí ya estamos teniendo a la vista, pero necesitaremos correr un poco, doble clic por dentro y con paneo voy a correr un poquito la planta, entonces ahí doble clic por fuera. Entonces lo encuadramos bien y lo que les decía hace un rato, miren que aquí ya voy a activar este botón, muestra qué líneas son gruesas, qué líneas son delgadas y de qué color va a salir. Por ejemplo, todo esto va a salir en líneas negras, pero esta parte que es un espejo de agua de la piscina, sí va a salir a color, lo mismo que este color gris, también va a salir a color. Entonces ahí ya tenemos un control previo de la impresión como lo veríamos en el papel, aunque en este momento es en modo virtual. Siempre hay la posibilidad de que accidentalmente movamos el objeto del zoom
y se pierda la escala. Entonces, en ese caso, voy a hacer un doble clic por fuera. Voy a hacer escala porque tengo ahí algún comando y selecciono el viewport y acá en la parte de abajo tenemos que buscar un candadito para bloquearlo aquí. Lo que pasa es que ahí, aquí doble clic, ahí no entré en el viewport, sino que estaba en el model. Yo puedo entrar al model o al viewport, pasa es que tengo que chequear porque este es el bloque del rótulo. Por ejemplo, yo quiero entrar dentro del model MS, que es model space, y allí ahora veamos donde, aquí mira, aquí está el candadito. Te selecciona el viewport para que no esté bloqueado. Entonces allí, ahí mire, ahí le pusimos el candadito. Esto que me permite controlar que, por ejemplo, si yo aquí hago zoom, se mueve todo el dibujo más no se pierde la escala, mire. Pero si de pronto la perdiéramos en algún momento por error, entonces sencillo, volvemos aquí y le damos aquí escala 1 en 50. Veamos algo que puede suceder y veámoslo en el segundo plano. Vamos a hacer aquí vamos por aquí al layout, vamos a hacer un layout rectangular. Esta vez queremos ubicar la fachada, entonces ahí. En algunas ocasiones en este listado puede que no aparezca configurada la escala que estamos pensando, pero manualmente también la podemos hacer. En este caso, por ejemplo, dale Z Enter 1 dividido 50 y le completamos con XP. Y ahí quedó para escala 1 en 50. Ahora, aquí ya podemos hacer movimiento. Bueno, ahí ya tiene puesto el candado, entonces aquí no hay problema con lo del zoom. Y veamos en este otro de los cortes, entonces, de nuevo. Por ahora estamos haciendo estos viewports rectangulares, pero podrían hacerse también con otras figuras geométricas. Aquí la cuestión es que en el modelo los tenemos separados. Bueno, eso lo podemos resolver de dos maneras. O hacemos dos viewports que queden dentro de este plano, o sencillamente dejamos uno y luego en el model acercamos los dibujos. Voy a dejarlo aquí un solo viewport y voy a escoger la escala
1 en 50. Como ven, el problema es que se nos ven parcialmente porque están separados. Voy a ir por un momento al model y con el comando mover lo que voy a hacer es seleccionar esta parte y acercar entonces estos cortes. Si vuelvo aquí a corte, entonces ya los vemos más completos. Parece que para esta escala, en este tamaño de papel, tenemos un poquito de dificultad con el gráfico, o sea, no alcanza a salir todo. Nos tocaría en ese caso buscar opciones o hacemos un poco más grande el rótulo, más grande el papel, o definitivamente bajamos la escala, porque puede ser que tal vez una escala un poco más pequeña, por ejemplo 1.75, también no funcione. Este está para escala 1.50, entonces si quisiéramos resolver la visibilidad de todos estos, necesitaríamos tal vez acercar más los objetos o hacerlos, como decía, en una escala más pequeña, por ejemplo. En vez de 1 en cuenta como en escala 1 de 35, pero dice que esa por ejemplo no la tengo aquí, entonces le voy a dar aquí Z enter 1 dividido 75 XP. Y en 1.75 sí me cabe, digo, o sea, es algo que uno tendría que chequear con anterioridad, cómo definir bien estos rótulos y cómo lograr que concuerden para las escalas y las dimensiones de los elementos. Una de las cosas, por ejemplo, que tiene este rótulo es que este tiene la información en una esquina. A veces es mejor tener un rótulo con todos los datos en un solo sentido, por ejemplo, en la parte inferior o en la parte derecha. Pero por lo pronto voy a dejarlo así. Es decir, si yo cambié la escala aquí, pues entonces debería cambiar ese dato aquí también, donde dice que es una 50, voy a colocarle que es una 75. Entonces, aquí voy a hacer Edit Block in Place. Y ahí ya cambié el dato de la escala que estaba mal. Miren que se me vino como con el color que seguramente tiene en el modelo. Entonces hago aquí regenerar, entonces él vuelve al color del ploteo, que sería negro.
Bueno, voy a dejar hasta allí esta explicación porque hay varias otras cosas que tienen que ver con esto de los layouts o el espacio papel. Sin embargo, en este video no quiero alargarme más, entonces más bien después hago otro video que retome este tema y que además complemente algunas cosas que aquí no hemos identificado, como por ejemplo cómo obtener varias escalas en un mismo dibujo o cómo tener algunos viewports donde ciertos elementos podrían no estar visibles siendo el mismo elemento del modelo. Caso, por ejemplo, quiero que aparezca una planta arquitectónica pero sin cotas y eso lo podemos resolver a través del manejo de los layers, pero en otro video lo vemos después. Vamos a parar allí este.